¿Cuántas veces habéis escuchado en redes, habéis hablado con amigos? Bueno, pues la cámara en sí, el cuerpo de cámara de la OM1 de OM System, realmente es como mi cámara full frame. Tamaño no es más pequeña, es muy parecida tanto en peso, en ergonomía, en, no sé, en características de botones, realmente. Pero si vosotros tenéis un sensor más pequeño, ¿por qué necesitáis una cámara del mismo tamaño que las full frame? Pues bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video podcast que ya sabéis que lo tenéis tanto en el canal de YouTube como en Spotify. Y por cierto, los que estéis viendo este video podcast en el canal de YouTube, ya sabéis que podéis suscribiros, que es una suscripción totalmente gratuita. Y para los usuarios de Olympus OM System, en el comentario fijado os dejo el link de invitación directa al grupo de Telegram de OM System, donde ya somos más de 1380 usuarios. Bueno, es una de las cuestiones que se hace la gente dentro de su cabeza pensando que el sensor más pequeño tiene que ser siempre cámara más pequeño. Y creo que es un grandísimo error. ¿Por qué? Porque su mano es igual que mi mano. Puede ser más grande o puede ser más pequeña, pero realmente tenemos todos manos muy parecidas de tamaño. Es decir, ¿por qué el que tenga una cámara de sensor más grande tiene que cogerla mejor la cámara que uno que tenga un sensor de micro 4 tercios? No, las manos son todas exactamente igual y todos queremos tener una ergonomía exactamente igual, buena, de calidad, al tacto, al primer contacto, que nos guste cogerlo, que el agarre sea bueno. Creo que hasta ahí es todo entendible. ¿Qué ventajas tiene el que una micro 4 tercios, por ejemplo, para uso profesional, por ejemplo, vamos a meterlo en uso profesional, sea del mismo tamaño que el cuerpo de cámara de una full frame o una APS-C, que también son prácticamente, o deberían de ser, en las gamas, por ejemplo, de Fujifilm, son las Fujifilm H2, por ejemplo, son exactamente igual o incluso más grandes que, por ejemplo, otras marcas de formato completo. Es decir, todas al final que van hacia un uso de gama alta, gama profesional, son prácticamente igual de tamaño en cuerpo. Luego iremos a las ópticas, pero de tamaño de cuerpo son exactamente igual. Pues la primera, la razón que ya os había comentado, de que todos tenemos manos más o menos del mismo tamaño. Entonces, todos queremos tener una buena ergonomía. La segunda ventaja, que cuanto el sensor tiene más espacio, mejor tiene espacio para estabilizar dentro y mejor espacio tiene para que no se caliente a la hora de hacer fotografías, de tenerla encendida 8 horas directamente. Solamente cuando se vaya gastando la batería la apagas, vuelves a meter otra y la dejas encendida y vas haciendo fotografías donde tú quieres. Es decir, tiene más espacio para al meter la misma tecnología que en las otras cámaras, pero todavía le sobra espacio. La tercera, el estabilizador. Tiene mucho más espacio para estabilizar. La bayoneta es mucho más grande que lo que es el sensor. Eso lo que hace es que pueda estabilizar. Con lo cual siempre vamos a ir los del sistema micro 4 tercios en el estabilizador, por ejemplo, por encima de, aunque sean estabilizadores digitales, donde ya les están haciendo un recorte y donde no están usando todo el formato, lo que estamos haciendo es conseguir toda esa estabilización mucho más efectiva, porque cuando se habla de 8 pasos en una cámara micro 4 tercios no tiene nada que ver a 8 pasos en una cámara APS-C, ni en 8 pasos todavía peor que lo que sería en una de formato completo. Es decir, son ventajas. Luego entraría ya el apartado de objetivos. Aquí ya sí que los objetivos empiezan a tener otra vida. Es decir, los objetivos en el sistema micro 4 tercios sí son más pequeños que, por ejemplo, en APS-C, y sí son más pequeños que, por ejemplo, en formato completo. Cuando estamos hablando sobre todo de objetivos pata negra, objetivos de la marca propia de la cámara, estaríamos en el top, en los Gamma Pro de las gamas de cualquier tipo de sensor. Es decir, nosotros al final tenemos que cubrir un sensor más pequeño, lo que hace es que las ópticas, en este caso, sean más pequeñas y sean más manejables, teniendo unas distancias focales pues luego equivalentes en ángulo de visión, que eso sería otro tema. No es lo mismo cuando hablamos de, bueno, tengo un 12-40 equivalente a un 24-70 en formato completo. Bueno, tienes un equivalente en ángulo de visión, pero no en la misma distancia focal realmente. Pero esto daría para otro video podcast. Otra de las ventajas que tiene
los sensores pequeños, por ejemplo, en cuerpos grandes, es que aunque tengas la bayoneta grande, cuando tienes un sensor más pequeño, la posibilidad de tener para mover ese, tanto para el estabilizador, como os había comentado en fotografía y vídeo, también tiene mucho más movimiento de golpeo a la hora de hacer la limpieza de lo que sería el sensor. Es decir, los sensores micro 4 tercios te van a dar una limpieza excesivamente buena. Yo simplemente cuando cambio algún objetivo en casa, a la vuelta, yo nunca salgo con la pera limpiadora en la vida. Desde que tengo micro 4 tercios, desde el 2018, no salgo con una pera limpiadora en la vida. Da igual las veces que vaya a cambiar de hoy, no salgo en la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que enciendo la cámara tengo una limpieza de sensor prácticamente. Nunca he tenido una mota que, si alguna vez he tenido algo, con un soplador no se vaya. Nunca en la vida. Yo, por ejemplo, en eso, y cambio bastante de objetivos, en eso estoy mucho más tranquilo. Cuanto más grande es el sensor, el golpeo, el movimiento y todo, estás mucho más limitado. Es decir, ahí hay otras ventajas de tener el mismo cuerpo de cámara para un sistema mucho más pequeño. Y así iríamos encontrando otro tipo de ventajas. También hay, tecnológicamente, a la hora de, ya sabemos, de cosas físicas, igual que lo del sensor, el movimiento, pues hay otras cosas físicas que entraremos dentro de otro apartado, que sería el sensor de los fotodiodos y todo este tinglado que muchas veces la gente le da tantas vueltas, cuando a día de hoy, en el 2024, eso ya es prácticamente irrisorio, ¿no? Con los reductores de ruido que hay, que siguen mejorando y que siguen sacando, es prácticamente irrisorio. Pero la tecnología está ahí. ¿Qué pasa cuando tienes unas cámaras, por ejemplo, una cámara como podría ser la OM5, que ya es algo más pequeña? Si os fijáis, donde está, donde pueden acortar algo, si tú pones una OM1 y una OM5, donde puedes acortar algo es quitando empuñadura, quitando agarre, donde además en el agarre es donde va una batería más grande, pero es donde estás perdiendo la ergonomía, donde cualquier mano de cualquier tamaño pues pasaría exactamente igual. Cuando veis una de formato completo que intentan acortar el visor por arriba, que intentan, ¿dónde están quitando también? En el agarre, en la empuñadura. Es el único sitio al final que puedes quitar, porque esto lo que te hace es que al final la ergonomía tiene un tamaño mínimo. Igual que esto es física también, ¿no? Cuanto el tamaño más pequeño sea, pues peor la vas a coger. Por ejemplo, si vamos hacia las cámaras más bolsilleras, como podría ser la APS-C de la Ricoh GR3, GR3X, ¿qué sucede? Que recortan tanto que realmente la ergonomía es muy mala. La cámara es muy compacta, es como una cámara de bolsillo, pero realmente lo que es la ergonomía de cogerlo, al final tienes que andar con algún accesorio, pero realmente no, le faltan cositas, no le falta el visor, le faltan, van acortando, de algún sitio tienes que acortar, pero al final, si la cámara es demasiado juguete, la sensación y la hora de utilizarla, pues realmente yo creo que pasa exactamente igual, que al final tienes una cámara excesivamente pequeña, muy portátil, pero que al final la sensación pues te puede dejar que la dejes de utilizar también, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado, y creo que ya han llegado el límite estándar de los cuerpos de cámara. Luego habrá algunas que sean un poquito más grandes porque dentro tecnológicamente lleven algo mejor de vídeo, o que necesiten disipar algunas cositas más, pues que le añaden ya ventiladores, la van como acoplando cositas, pero al final el tamaño mínimo estándar yo creo que es lo que ahora mismo se está llevando, que si coges una OM1, coges una XH2 y coges una Sony Alpha, da igual, la A7 III o la A7R5, por ejemplo, pues todas prácticamente van a tener la misma empuñadura, van a tener el mismo tamaño de ancho, van a pesar muy parecido. En tema peso tampoco vas a bajar mucho de unas a otras en lo que es en el cuerpo de cámara. Donde sí va a seguir siendo siempre diferencial, al menos a día de hoy, va a ser en las ópticas. Ahí sí, ¿por qué? Por tema física, necesitas cubrir menos, el cristal necesita ser más pequeño y los motores también son más pequeños y más manejables. Ahí es en el único sitio donde teniendo sistemas más pequeños
de sensores, pues en este caso vas a tener una portabilidad mayor que con formatos, por ejemplo, formato completo. No sé vosotros los que opináis, podéis dejármela en los comentarios. Ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí. Si queréis escuchar más video podcast, podéis hacerlo en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo podcast.